curso del día de hoy es Investigación de accidentes e incidentes de trabajo. Este curso es organizado por la empresa Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. El temario para la presente clase es el siguiente: normativa legal, aspectos generales y definiciones, objetivo de la investigación de accidentes, por qué investigamos, quién investiga los accidentes, secuencia en el proceso de investigación, métodos de investigación. En esta oportunidad tenemos como ponente al ingeniero Juan Carlos Tupac Yupanqui, ingeniero colegiado y titulado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialidad en seguridad y salud en el trabajo, de gestión de riesgos laborales y calidad total y productividad. Cuenta con una maestría en seguridad y salud en el trabajo en la Universidad de Piura y una especialización en el programa avanzado de dirección de seguridad, salud y gestión de riesgos laborales en las empresas en la Universidad ESAN y está certificado como entrenador lúdico. Cuenta con 8 años de experiencia en implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión, Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento y supervisión de trabajos de alto riesgo. Doy paso al ponente para que pueda iniciar el curso. Antes de arrancar con el tema de la investigación como tal, me tomé la molestia de poderles mostrar esta pequeña gráfica del iceberg. Como todos sabemos, un accidente de trabajo pues se genera producto de una desviación en el proceso. Por ahí, alguna etapa, algo no estaba claramente notificado, no se le había entrenado de forma correcta al trabajador, no se había hecho de repente en su momento el tema de los mantenimientos preventivos, por mencionar algunos ejemplos, porque el tema de los accidentes es muy amplio. Hay muchas metodologías y he tratado de poder simplificar 3 metodologías que las vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Entonces, el objetivo del área de seguridad, como todos ya sabemos, pues es velar por la seguridad propia de los trabajadores y que no se presente u ocurran accidentes, porque todo accidente de trabajo pues va a generar un gasto, producto de la atención del trabajador como de la reparación o del mantenimiento, si es que producto de este accidente ha generado daños a la propiedad o daño al medio ambiente. Entonces, haciendo un símil a lo que estoy comentando, el tema de los costos producidos por los accidentes. Es una gráfica que de repente algunos de los que estamos aquí la hemos visto y hacemos un análisis de cuáles son los costos de las lesiones por enfermedad, el tema de la atención médica, los costos por compensación, todo lo que tiene que ver con el SCTR y demás. Luego tenemos una segunda porción que hace referencia a los gastos contabilizados por daños a la propiedad. Como les había comentado, pues va a depender mucho del daño generado a la propiedad, a la máquina, a los equipos, a la infraestructura, y bueno, por mencionar algunos aspectos, daño a instalaciones, equipos, daño al producto o al material, ya si por A o B motivos existe producto del accidente de trabajo, ya temas legales, si es que fue un incidente peligroso, el tema de las notificaciones que se tienen que dar a la SUNAFIL, queda claro de que cualquier incidente peligroso y accidente fatal tiene que ser notificado. O probablemente producto del accidente de trabajo, que el trabajador muchas veces pues acude a la SUNAFIL en caso vea pues de que no se ha cumplido con parte de algún proceso o de algún nivel o grado de responsabilidad por parte del empleador. Recordemos que el empleador es responsable directo de velar por que el sistema de gestión de seguridad se cumpla dentro de una organización. Frente a ese concepto que les estoy mencionando, es que un poco hablamos de temas legales, porque por ahí producto de va a haber una denuncia, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí todo el tema que tiene que ver con suministros, alquiler de algunos equipos de emergencia, por el tema de las brigadas, las atenciones y demás. Y luego tenemos en las letritas color rojo todo lo que tiene que ver los costos misceláneos sin asegurar. El tiempo que se le demanda a la investigación, el salario que se le paga al trabajador durante el periodo del descanso médico, algunos sobretiempos, bueno, tiempos extras, etcétera, etcétera. Entonces, un poco quería comenzar con eso como para que tomemos conciencia de que muchas veces los accidentes de trabajo pues demandan mucho tema de investigación, porque lo que buscamos es que se eviten los accidentes, que no vuelva a ocurrir y que si es que se presentó algún tipo de desviación durante los procesos, estos sean investigados,
analizados y que se determinen acciones correctivas aterrizadas también a la realidad de la empresa o de la compañía para evitar la recurrencia. Desde el punto de vista de la normativa legal, tenemos al Decreto Supremo 001 del 2021, que hace referencia a la modificación de diversos artículos en el reglamento de la ley, que hace justamente hincapié a todo este tema del proceso de investigación, quiénes son parte de este proceso, qué personas son las que van a participar y demás. Ya más o menos hemos hablado un aspecto bastante general de lo que es todo este proceso de investigación, un poco cuáles son algunos de los gastos que van a estar directamente relacionados, algo directa, indirecta y bueno, algunas otras actividades que van a estar interrelacionadas con este proceso. Ahora, otro concepto importante que está muy ligado al tema del proceso de investigación de estos accidentes de trabajo son los actos inseguros. Pero siempre cuando ocurre el accidente, muchas veces es, no, el trabajador realizó tal cosa. El trabajador subió sobre una plataforma sin haber utilizado el arnés. El trabajador utilizó esta herramienta. Todo es el trabajador, el trabajador. Sin embargo, nosotros también tenemos que ser bastante autocríticos y analizar, oye, ¿por qué ese trabajador cometió un acto inseguro? Porque como definición, ya eso es algo que todo el mundo lo conoce. Un acto inseguro es un suceso que acarrea ciertos riesgos o peligros. La noción se emplea en el universo con referencia a los errores y a los fallos en el que un trabajador comete al desarrollar una actividad, bueno, poniendo en riesgo su integridad. Pero hay que analizar qué hay detrás de eso. ¿Por qué ese trabajador comete este acto inseguro? Oye, la empresa se preocupó de realizar la inducción del trabajador. Ese trabajador se le realizó la inducción al puesto de trabajo, se le notificaron cuáles son los peligros a los que el trabajador está expuesto en su centro de labores, se le explicó cuál es el procedimiento de trabajo, nos vamos dando cuenta de que existen bastantes aspectos en los cuales también la empresa está directamente ligada y responsable también de notificarle, entrenarlo y capacitarlo. Otra cosa es que un trabajador cometa un acto inseguro a pesar que la empresa le dio todas las herramientas necesarias para que ejecute la actividad de forma segura y frente a eso lo incumple. Ok, ahí también está el tema del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, donde se detallan pues cuáles son las obligaciones del trabajador, cuáles son algunos de sus incumplimientos. Entonces, como para que de ahí el trabajador no diga, no, pero a mí no me notificaron. Claro, por eso yo siempre a los chicos que trabajan en la empresa donde yo estoy, siempre les digo, muchachos, mínimo, léanse pues cuáles son las obligaciones del trabajador en materia de seguridad o cuáles son algunas restricciones o prohibiciones, qué cosas no deben de hacer, qué cosa debe de hacer el empleador y sus jefaturas. Como mínimo, ya tampoco le voy a decir que se lean todo el reglamento porque a veces suele ser un poquito engorroso. Entonces, eso tenemos que también tener claro. El acto inseguro es aquel que está directamente ligado o relacionado a la persona, a cualquier incumplimiento o que el trabajador tome por iniciativa o por decisión propia en la ejecución de una actividad que probablemente para su criterio es correcto cuando no lo es. Por eso nosotros establecemos procedimientos de trabajo que lo analiza tanto el área operativa, el área de producción, el área de seguridad, para poder establecer controles y que no generen u ocurran algún tipo de desviación en estos procesos. Aquí podemos ver una clara imagen que a veces pues es un poco como jalada de los pelos, ¿no? Vemos que el trabajador está apoyándose sobre parte del fierro que sobresale de la estructura y vemos a un trabajador que lo está pues agarrando de la ropa y a una altura, como vemos pues, por lo que podemos sacar en comparación, un edificio de 6 7 pisos. O sea, ahí tendrías que estar pues realmente loco para poder hacer una actividad como tal. Ok, entonces, cuando ya relacionamos el concepto de acto inseguro, ahora nosotros tendríamos primero que preguntarnos, oye, ¿y qué es un accidente de trabajo? Hay definiciones que la da la ley, la ISO 45000, hay varias. Un accidente de trabajo en el Perú se define como toda lesión producida
en el lugar del trabajo o durante la ejecución de sus actividades laborales, ocasionadas por una acción o un hecho fortuito o fuerza externa, repentina y violenta que sucede de manera independiente. Traduciendo un poco lo que hemos estado conversando, un accidente de trabajo simplemente es cuando el empleador, a través de su encargado, su jefe, le hace o le da una labor, una función, y producto de eso se accidenta con ocasión del trabajo dentro del ambiente físico, ¿no? Dentro del ambiente laboral. Está catalogado como definición como un accidente de trabajo. Bueno, y ahí podemos ver algunas imágenes de algunos accidentes, caídas de escaleras, probablemente algunos choques por una mala operación de los equipos. Bueno, estamos viendo un carro, ¿no? Probablemente en un ambiente laboral, montacarga, un apilador, ¿no? O un equipo de fuerza. Otro concepto que nosotros tenemos que tener claro dentro del proceso de investigación de accidentes es lo que se refiere a la definición de incidente peligroso. Hay una normativa donde establece y cataloga todos los posibles incidentes peligrosos que se pueden presentar dentro de una organización. Como definición, un incidente peligroso es todo aquel suceso potencialmente riesgoso que puede causar una lesión, un daño o una enfermedad a las personas en su trabajo o a una población. A diferencia de un accidente, probablemente un accidente puede ser que esté directamente ligado a una persona o dos personas, pero en un incidente peligroso ya son situaciones en las cuales pueden generar daño a una mayor cantidad de personas. Y algunos ejemplos como podemos visualizar, la caída de carga izada. Por ahí estamos haciendo una maniobra de izaje. Queda claro que para una maniobra de izaje, pues tenemos que tener una serie de conceptos, una serie de criterios y de controles. Pero por ahí una mala maniobra, no se tenía contemplado el tener a los vienteros o los equipos, el operador de la grúa, el rigger, ¿no? Son muchos factores que podrían generar un daño mayor. El choque de vehículos que probablemente puedan tener algún componente químico, algún ácido, algún gas venenoso, por ahí, no sé, un choque, una caída, como podemos ver ahí de esta unidad que estaba transportando amoníaco. Todos sabemos que el amoníaco es un gas venenoso, altamente corrosivo, que en altas proporciones, pues este puede llegar a generar hasta la muerte si es que está muy, muy concentrado. Algún derrame de algún químico o algún componente radioactivo, por mencionar algunos ejemplos, fugas o derrames de materiales o químicos peligrosos. Entonces, esto tenemos que tener claro que cuando se presenta un incidente peligroso, este tiene que ser automáticamente notificado ante la autoridad competente. Y al mismo tiempo, cuando se dan casos de accidentes de tipo mortal. Todo es todo un proceso, que hay que tener una clave SOL, y generalmente dentro de las organizaciones eso lo tiene el área legal o el área de gestión humana, que tiene las credenciales para poder. Luego de la evaluación, luego del análisis y el informe de investigación, esto tiene que ser notificado. Otra definición, de acuerdo a la ley 29783, la definición de accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o en situaciones mucho más críticas, bueno, la muerte. Básicamente ahorita en esta primera etapa lo que nosotros estamos viendo son algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos teóricos sobre lo que es el tema de la investigación de los accidentes. Bien, ahora vamos a entrar un poquito de lleno a lo que es en sí el proceso de investigación de accidentes. La investigación de los accidentes como tal, bueno, tiene un objetivo principal, que es la deducción de las causas que lo han generado. Y producto de eso, lo que buscamos es la implementación de acciones correctivas, tanto para eliminar la causa raíz, ¿no? Porque producto de este análisis que nosotros hacemos de la investigación, determinamos una causa raíz. Producto de esta causa raíz es que nosotros determinamos una serie de acciones correctivas.
justamente para evitar la recurrencia en este tipo de accidentes y poder determinar si es que la causa que generó el accidente fue una causa o, fue un factor humano, fue una condición insegura, una mala práctica en el trabajador, por ahí algún tema de procedimientos o de estándares. Todo este tema de la investigación, cuando hacemos el análisis de causalidad de pérdida, determinar si es que fueron causas básicas o causas inmediatas. La pregunta o la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Por qué realizamos una investigación? ¿Por qué investigamos los accidentes de trabajo? Ya hemos ahorita hablado hace un par de minutos el motivo por el cual nosotros vamos a realizar una investigación, determinar la causa raíz que generó este accidente de trabajo, qué fue lo que lo ocasionó, qué fue lo que lo generó, si es que hubo algún tipo de desviación dentro de los procesos, algún mantenimiento que no había sido ejecutado, no había una condición insegura que pues terminó generando este tipo de situaciones. Y dentro de los principales conceptos que nosotros tenemos que tener es un poco la oportunidad del aprendizaje, porque como les digo, toda desviación o todo accidente de trabajo, producto de este análisis, muchas veces lo que nos llega es poder analizar diversas situaciones, analizar bien los procesos, por eso que siempre tiene que haber una participación activa entre la parte, digamos, gerencial, la parte jefatura y la parte operativa. Otro aspecto importante, bueno, es el tema de la detección de los peligros. Desarrollar, como ya les he comentado, el tema de los controles. Igual así como cuando nosotros elaboramos la I+C, cuando identificamos una actividad rutinaria o no rutinaria, determinamos pues este tipo de medidas de control justamente para poder evitar la recurrencia en este tipo de accidentes. Y bueno, definir algunas acciones, cómo la vamos a orientar, cómo lo vamos a implementar dentro de nuestro sistema de gestión, siempre dentro de un plazo, un corto o mediano plazo, ¿no? Siempre tiene que haber un consenso entre el equipo que realiza la investigación y las áreas que lo van a ejecutar o que lo van a cumplir. Ahora, una de las principales fallas que a veces siempre cuando hacemos los análisis o las investigaciones, siempre es difundir el procedimiento, capacitar al personal, y muchas veces la causa raíz no está directamente ligada a esa actividad. Eso de difundir, eso de capacitar, entrenar, son causas o medidas de acciones inmediatas que se tienen que hacer, ¿no? Acciones preventivas, acciones inmediatas que se tienen que hacer en el momento. Luego, cuando nosotros analizamos realmente cuál es la causa raíz que hemos identificado, a partir de ahí, con las diversas metodologías, que nosotros tenemos para realizar una investigación es que van a ir saliendo estas acciones. ¿Cuáles son algunos de los pasos que debemos de seguir para este proceso de inducción? Primero, lo que nosotros tenemos que hacer es realizar la investigación del accidente siempre in situ. Muchas veces cuando nosotros vamos a hacer este análisis, este proceso de investigación, a veces todo lo queremos hacer no de manera presencial o nos guiamos de los comentarios de otras personas. Y muchas veces cuando es así, se generan teléfonos malogrados, porque cierta persona dice una cosa, la otra persona dice otra y se genera un enredo. Por eso que siempre es importante ir al área donde ocurrió el accidente con todas las personas involucradas, los testigos, la parte operativa, las jefaturas de área donde ocurrió, probablemente la parte médica, el área de seguridad, los miembros del comité y demás. ¿No? Ahora vamos a ver un poquito quiénes son los que participan también dentro de este proceso. Y como les digo, gran parte de los procesos de investigación, cuando estábamos conversando, oye, no, pero fue porque el trabajador realizó esto, porque siempre hay que evitar buscar en ese momento la búsqueda de responsabilidades. Lo que nosotros buscamos es la mejora dentro del proceso. No ir con un dedo acusador, se hizo esto, ok, probablemente hay una mala práctica bueno, que conllevó a que ocurra este accidente, pero lo que nosotros tenemos que buscar siempre es la mejora continua, la implementación de acciones que eviten en conjunto
la recurrencia o la mala práctica de una persona o que los procesos, si por algo motivos había algo que estaba fallando, pues se alinee y al mismo tiempo los trabajadores puedan realizarlo de forma correcta. Bueno, de ahí aceptar solamente los hechos probados, in situ, lo que nosotros es la supremacía de la realidad, lo que nosotros estamos evidenciando. Ya de ahí, poco a poco, pues tenemos otros mecanismos, evidencias, registros de cámaras, testimonios, audios, lo que fuese. Y poco a poco ir recopilando toda esa información que nos va a permitir poder hacer que nuestra investigación sea mucho más fructífera, que tenga más información, para con eso poder sacar mejores conclusiones. De ahí lo que les había comentado, no hacer interpretaciones personales. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo agarre y diga, bueno, sí, efectivamente, el trabajador no cumplió con los protocolos o operó el equipo o de manera incorrecta. Para que yo pueda afirmar eso, es porque tengo que haber tenido cierta evidencia previa, entrenamientos, registros de capacitación, probablemente evidencias con cámaras o algo para que yo, o las mismas declaraciones de los trabajadores. Porque, ¿qué pasa si yo afirmo algo y de ahí el trabajador me puede decir, sí, pero a mí no me explicaron, a mí no me capacitaron? Entonces siempre tenemos que tener con hechos concretos, con evidencia. Por eso que siempre en los procesos de investigación o cuando nosotros vamos a tener algún tipo de auditoría, nosotros nos tenemos que regir a evidencia objetiva, registros, formatos, videos, registros de cámara, etcétera, etcétera. Y no hacer juicios de valor, un poco lo que estamos englobando. El organismo, digamos, administrador, deberá efectuar siempre la investigación del accidente de tipo incapacitante. Ahora, otro aspecto importante que nosotros no debemos dejar de lado, los accidentes leves. A veces uno dice, no, ingeniero, lo que pasa es que acá fue algo súper sencillo, un pequeño cortecito, la verdad que no creo que sea conveniente investigarlo. Totalmente falso. Nosotros tenemos que investigar los accidentes de trabajo que generan un tiempo perdido, con tiempo perdido o incapacitantes, y también de igual forma los accidentes leves, porque si los accidentes leves no son investigados, por mínimo que sea, estos, si no se toman los controles, probablemente algo que uno dice, ah, no, pero esto es algo insignificante, pucha, esto se puede agrandar y al agrandarse puede generar, pues, daños colaterales, daños mayores. Ahora, ¿quiénes son los que participan entonces dentro de todo este proceso de investigación? En el caso de aquellas empresas que tienen, por ejemplo, más de 20 trabajadores, pues son los miembros del comité. Dentro de, digamos, de las reuniones mensuales, uno de los temas que se tienen que tratar justamente es estos análisis de investigación. Si es que ocurre un accidente grave con alto impacto, pues los miembros del comité tienen que hacer una reunión extraordinaria para poder analizar cuáles fueron las causas que conllevaron a que ese accidente se presente. Y bueno, en el caso de empresas de menos de 20 trabajadores, todos sabemos que es el supervisor, ¿ok? Pero eso tiene que quedar claro, porque es parte también de las funciones del comité de seguridad, la investigación de los accidentes. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Bueno, como tal, descubrir todos los factores que intervienen en el proceso de los mal llamados accidentes, buscando las causas, ojo, las causas, pero no culpables. Ya más adelante, como les había comentado, probablemente se van a identificar algunas desviaciones, tanto de la persona o del proceso, pero yo no puedo estar básicamente echándole la culpa solamente al trabajador si es que al trabajador, pues la empresa no le ha dado todas las herramientas necesarias para que pueda hacer su trabajo de manera efectiva, que se le hayan notificado sus accidentes, que se le haya hecho todas sus inducciones, las difusiones de sus procedimientos y demás. Y lo que nosotros buscamos son causas que llevaron a que se genere este accidente. Y producto de eso es buscar las acciones correctivas para que esta acción involuntaria del trabajador o la falta de un mantenimiento o probablemente que no se tenía contemplado un estándar de trabajo, un procedimiento o no se realizaban los mantenimientos preventivos o el equipo, no sé, había generado algún tipo de desgaste, tantas cosas que se pueden llegar a presentar.
Y el objetivo de la investigación siempre debe de ser eliminar el riesgo en su origen, ¿no? De lo que hemos determinado la causa, a partir de ahí, ir determinando las acciones para que esto no vuelva a suceder. Otro de los objetivos principales de la investigación, ya lo hemos mencionado, determinar las causas que las han provocado para adoptar medidas necesarias y evitar que éstas se repitan. Y estas evitar, bueno, que las causas vuelvan a provocar accidentes. Hemos identificado la causa raíz, a partir de ahí vamos a determinar acciones correctivas. Cuando hablamos de preventivas son las acciones inmediatas, como les había comentado. La capacitación, la difusión, el entrenamiento, la difusión de la hiper, etcétera, etcétera. Pero cuando analizamos, hacemos un muy buen análisis y determinamos cuál es la causa raíz, a partir de esa causa raíz que nosotros vamos a determinar cuáles son las acciones correctivas, ¿no? Porque estamos corrigiendo la desviación. La preventiva son acciones previas o acciones inmediatas que la organización ya debería de haber tenido contemplado, o si no lo hizo, lo tiene que hacer de manera inmediata, justamente para evitar que ocurra un proceso o una desviación. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de la metodología, ¿no? De la metodología de la investigación de los accidentes de trabajo. Un poco lo que hemos estado hablando es cuál es la secuencia, ¿no? De esta investigación de los accidentes de trabajo. Cuáles son los principales puntos o etapas que uno tiene que seguir al momento de la ejecución de esto. Y lo primero es la comunicación de la ocurrencia del incidente o del accidente, ¿no? Cuando ocurre un incidente, pues siempre hay una etapa preliminar, hay un reporte flash, ¿no? En la cual pues tiene que ser debidamente notificado. Luego, tiene que ver todo respecto a la respuesta de la emergencia, ¿no? Probablemente dentro de la organización, pues hay una serie de miembros de brigadas, personas que están directamente relacionadas con la atención, con la respuesta inmediata cuando ocurre este accidente, ¿no? Ese es otro aspecto importante que también nosotros tenemos que velar, capacitar también a nuestros brigadistas, a nuestro personal, de cómo debe de actuar frente a si es que ocurre un accidente, pero también tiene que quedar claro que si es que una persona no tiene claridad de cuáles son las acciones que debe de tener para la atención de los primeros auxilios, es preferible, como se dice, no meter mano, porque muy rápido nosotros nos podemos volver de héroes en villanos. Luego lo demás, como lo hemos estado viendo, es todo el tema de la recolección de los datos, declaraciones, manifestaciones, ¿no? Y demás. Luego, chicos, porfa, no se olviden, como dijo Diana, mantengamos los micrófonos apagados, porfa, para no generar algún tipo de confusión. Luego de ahí, bueno, tiene que ver todo el proceso de análisis. Una vez que has recolectado toda o cierta información, ¿no? Ya es el análisis en sí, ¿no? Luego viene ya todo el tema del cierre de la investigación. Ahí ya hay diferentes etapas donde se reúnen los miembros del comité de investigación del accidente, se van determinando, se van viendo cuáles son las metodologías para poder hacer la investigación. Y luego, todo accidente de trabajo, como les digo, tiene que ser debidamente notificado, ¿no? A los trabajadores. Y luego ya de ahí se explicarán pues cuáles son algunas de las acciones que se van a tomar para evitar justamente que este accidente vuelva a ocurrir. Y la parte más importante tiene que ver con el seguimiento y la verificación, porque no solamente queda en el cual se da el accidente, se determinan las acciones, pero lo que se busca también es medir la efectividad en un corto o un mediano plazo, o sea, ver que estas acciones correctivas que nosotros hemos planteado, pues van a ser aterrizadas a la realidad. Y producto de eso, pues va a ser efectivo, ya no va a generar más accidentes, el personal va a tomar conciencia, se van a realizar los mantenimientos preventivos, la adquisición de nuevos materiales de manera más resistente, no sé, infinidad de cosas. Va a depender mucho de
de la acción correctiva que uno determine dentro del análisis o dentro de este proceso de investigación. Hay diversas metodologías. Tenemos la metodología de la de investigación de causalidad de pérdidas, que es la que vamos a ir un poquito explicando de manera muy resumida el día de hoy. Luego tenemos también la metodología de investigación de la espina de pescado o de Ichikawa y la metodología de investigación de los 5 porqués. Luego tenemos la de los árboles de causa, y luego tenemos otras metodologías de investigación que generalmente son para procesos un poquito más industrializados, que cuentan con una tecnología un poquito más densa, que es la de Taproot y la de ICAM, ¿ok? La que generalmente nosotros vemos son generalmente las tres primeras, ¿no? La de causalidad de pérdida, ¿no? La de Ishikawa o la de los 5 porqués, ¿no? También hay algunas organizaciones que también trabajan la del árbol de causa. Ok, entonces, la primera que nosotros vamos a discutir el día de hoy es la metodología de investigación de causalidad de pérdida, donde todos en algún momento hemos escuchado hablar. Todo lo que tiene que ver que existe, pues dentro del proceso ha habido una falta de control. Es evidente, para que ocurra un accidente es porque ha habido una desviación. Una desviación se da ¿por qué? Porque hay una falta de control en alguna parte del proceso. Y luego después, ahí se analizan pues las causas, luego de que se hace todo el análisis, las causas inmediatas, las causas básicas, los factores personales, el tema de factores de trabajo, todo el tema que tiene que ver con los actos o las condiciones subestándares, ¿no? Y todo lo que hemos ido generando, pues, ¿no? Producto de este accidente o de este incidente, pues ha generado pérdidas económicas, no sé, probablemente este accidente pues trajo como consecuencia daños a los equipos y generó una pérdida o rentabilidad. Un poco para simplificar esto, ¿no? Porque muchos de repente no tienen claro pues cuáles son algunos de los principales factores personales o factores de trabajo. Esto que estamos viendo nosotros ahorita es parte de las acciones básicas, porque las inmediatas, como todos sabemos, es todo lo que tiene que ver con los actos subestándares o los actos inseguros o las condiciones inseguras. Por mencionar algunos ejemplos, como les había comentado, oye, ¿por qué se genera que un trabajador realice una práctica inadecuada? Probablemente porque hay una capacidad física por temas de altura, trabajo, fallas de experiencia, faltas de capacitaciones. Y dentro de lo que es el tema del factor de trabajo, podemos ahí evidenciar que no hay presencia de liderazgo o supervisión efectiva. Eh, por ahí el tema del proceso de compras. El área de compras probablemente no adquirió algún tipo de material que era el más adecuado para las actividades. Eh, el tema de la falta de mantenimiento, muchas veces el tema del programa de mantenimiento preventivo, ¿no? Dentro de una organización, muchas veces no es el más acertado y pues trae como consecuencia eh, que dentro del proceso operativo le des parejo a un equipo o una máquina que poco a poco, de manera progresiva, va generando algún tipo de desgaste, sumado a que no se cuenta con el correcto entrenamiento por parte del trabajador, pues puede traer un accidente en operación del equipo, ¿no? Otros factores, herramientas, algunos equipos. Y otro aspecto que nosotros siempre tenemos que relacionar es que el acto inseguro o el acto subestándar tiene que estar directamente ligado con el factor personal, ¿no? Persona a persona. ¿Por qué la persona cometió este acto? Hay que asociar qué factor personal está directamente ligado. Y la condición es aquella que va a estar directamente ligada con los factores de trabajo. Y acá está la otra parte, las famosas causas inmediatas. Dentro de lo que es la gama de actos subestándares, bueno, he puesto algunos. Operar el equipo sin autorización, una máquina o una velocidad que no era la permitida porque pues va a generar un mayor sobreesfuerzo en el equipo o probablemente el uso incorrecto del EPP, algo tan simple, ¿no?
No solamente es de que uno le entregue el EPP al trabajador, también se le tiene que explicar, obviamente, pues, cómo se tiene que utilizar este equipo de protección personal. Y de ahí indicarle los otros factores, como les estaba comentando, el tema de, oye, si yo voy a operar este equipo, ok, ¿cuáles son los principales lineamientos para que este operador opere de forma correcta? Que esté competente, que tenga las competencias, que haya sido capacitado desde un punto de vista teórico, que también tenga un entrenamiento y una supervisión de cómo debe de operar este equipo y demás. Hay unos equipos que son súper sencillos, pero hay algunos que sí, pues, tienen una mayor rigurosidad, son un poquito más tecnificados, cuentan con algunos aspectos de mayor relevancia, de análisis hacia el trabajador. No vas a poner a cualquier trabajador o a un muchacho que probablemente no tiene tanta experiencia, salvo que lo estés capacitando, ¿no? Y dentro de la gama de condiciones subestándares, bueno, por mencionar algunas, ¿no? La típica orden y limpieza, el tema de la señalización, la exposición a diferentes tipos de riesgos, factores químicos, físicos, el ruido, biológicos, el tema de químicos, cuando vamos a manipular algún químico, que probablemente el químico pues no estaba correctamente asegurado, no contaba con su hoja de MCDS, no contaba con las buenas prácticas de almacenamiento para estos productos, para hacer el trasvase alguna mezcla que se tendría que dar. Ok, luego entonces, como hemos estado conversando, dentro de lo que es esta metodología de investigación de causalidad de pérdidas, el tema de la causa básica, vemos que está ligada a los actos subestándares y el factor de trabajo a la condición subestándar. Y que, producto de este análisis, que se ha identificado algún tipo de desviación, es lo que puede haber conllevado a un accidente. Y este accidente, pues, producto del análisis, va a generar algún tipo de pérdida. Pérdida en el sentido de que se va a, un trabajador, bueno, obviamente no va a contar con la disponibilidad para la ejecución de sus actividades y vamos a tener que sacar a otro trabajador de otro punto para que pueda cubrir las horas en el que este trabajador, ¿no? Producto del accidente, pues no va a poder atender con normalidad o cumplir con sus labores. Y otro aspecto, otro tipo de pérdidas, es pérdidas, por ejemplo, económicas y probablemente ha generado algún tipo de daño en el equipo y demás. Y luego, cuando hacíamos el primer análisis, cuando hacíamos todo el tema de la falta de control, habíamos determinado que el objetivo de la investigación de los accidentes es determinar la causa raíz. Y producto de esta causa raíz es que van a ir saliendo unas ciertas acciones correctivas o medidas de control. Probablemente estas medidas de control generaron este accidente porque no estaban contempladas. Probablemente el programa de capacitaciones no era el más adecuado de lo que establece la I+C, el puesto de trabajo, o los estándares no eran los más adecuados para poder implementar dentro de la empresa, ¿no? Que iban a generar, pues, no sé, estoy lanzando ejemplos, malas prácticas en los trabajadores, o por qué los trabajadores incumplen con estos estándares de trabajo. Entonces vamos dándonos cuenta que es toda una secuencia que se sigue, ¿no? Producto de este análisis y qué es lo que puede llegar a generar el tema de las pérdidas, todo el tema del efecto producto de esta falta de control. El tema de identificar la identificación de las causas, lo que nosotros queremos determinar qué es la causa raíz. Entonces, un factor de la causa es un error o falla que de haber sido corregida podría haber prevenido el incidente o mitigado sus consecuencias. La causa raíz es un control inexistente, es evidente, ¿no? Cuando nosotros vamos a identificar esta causa raíz es porque en alguna parte del proceso, en alguna etapa del proceso, algo no se había ejecutado de forma correcta y que trajo como consecuencia este accidente de trabajo. Entonces, ¿cuáles son algunos de los controles que nosotros tenemos que tener claro dentro de este análisis? ¿No? Por mencionar algunos en este ejemplo. Todo el tema que tiene que ver con eh, las capacitaciones, el tema de las señales, las alertas,
¿no? Los botones de emergencia, todo el tema que tiene que estar ligado directamente al trabajador, procedimientos de trabajo que sean correctos, que sean fácilmente digeribles, porque a veces cuando son procedimientos de trabajo muy engorrosos o muy densos, al final lo que vas a terminar haciendo es generar más confusión a los trabajadores, ¿no? Siempre tienen que ser prácticos sin dejar de lado todo el tema que tiene que ver con con los controles existentes dentro de la organización, ¿no? Bueno, de ahí hay algunas pruebas, algunos controles de ingeniería, ¿no? Todo esto siempre está muy ligado a la I+C, como yo les había comentado, tal vez a otras personas que hemos estado dentro de otras ponencias. La I+C prácticamente es el corazón de tu sistema de gestión, porque a partir de ahí es que se establecen muchos aspectos, muchos controles que los estamos viendo en este ejemplo, ¿no? Y producto de la identificación de la causa raíz, ¿no? Que generó este accidente de trabajo, pues a partir de ahí es que nosotros vamos a ir estableciendo cuáles son los controles que dentro de la organización se van a implementar para evitar esta recurrencia. ¿Ok? Aquí, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Producto de esta falta de control que no se tuvo contemplada dentro de este proceso, por mencionar algunos, falta de planificación, el entrenamiento al personal, por ahí no se ejecutó de manera adecuada el tema de las inspecciones, ¿no? De las inspecciones planeadas o las no planificadas por parte del comité o de los líderes de los procesos. Por ahí también no se implementó algún tipo de control de ingeniería, eh, no se tenía claro pues algún tipo de estándar o reglamento dentro de la organización. Probablemente la acción inmediata de la preparación de la respuesta a la emergencia, ¿no? Por ahí el accidente pues generó muchas demoras porque no se tenía un plan de acción mutua, no se contaba con la capacitación o el entrenamiento a los brigadistas, o sea, comienzan a salir muchos factores, ¿no? Que van a irse analizando dentro de este proceso de investigación. Y bueno, de ahí hay algunas otras acciones que tiene que ver, y eso es un aspecto bastante importante, lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Si nosotros dentro de una organización no contamos con un liderazgo efectivo para la ejecución, digamos que la máxima autoridad no está comprometida, ¿no? Con el buen manejo de este sistema, prácticamente no va a salir a flote. Entonces, tiene que haber también un compromiso de la alta gerencia, de las jefaturas. Generalmente yo no les digo jefaturas, sino les digo líderes, porque acuérdense que siempre, no me voy a cansar nunca de repetirlo, un jefe lo que busca es un objetivo, muchas veces a título personal. A diferencia de un líder, siempre busca el trabajo en equipo. ¿Ok? Entonces, esos son algunos de los aspectos y compromisos que también debemos de tener claro, ¿no? Para poder justamente que estas acciones que nosotros vamos a ir identificando, pues se desarrollen a lo largo digamos, de un corto o de un mediano plazo, ¿no? Y que estas sean efectivas con el tiempo. Ya de ahí, bueno, hay algunas otras metodologías que nosotros, producto de esta falta de control, esta falta de planificación, debemos de siempre sacar. En esta segunda parte, vamos a hablar acerca de la metodología de Ishikawa o de la espina de pescado. Es una metodología de complejidad mediana y que debe de ser aplicada a casos de gravedad moderada. Puede conducir a más de una causa, como podemos ver, acá lo vamos a ir analizando. Las metodologías consisten en tres fases. Brainstorming es como que la lluvia de ideas, ¿no? Ahí comienzan a salir diferentes análisis, diferentes ideas, temas operativos relacionados con el personal y demás. Y a partir de esta lluvia de ideas, vamos a ir comenzando a agruparlas, ¿no? Vamos a irlas agrupando eh, y vamos a irlas relacionando como podemos ver, con el tema de persona, si es que está directamente relacionada con los materiales, con los insumos, las herramientas, los equipos, los procedimientos, ¿no? Los métodos de trabajo,
el entorno de trabajo y los materiales. Ahorita lo vamos a ir viendo un poquito con mayor detalle. ¿Ok? Entonces, y a partir de ahí, a medida que nosotros vamos a ir agrupando, ¿no? En estos paquetes, estas lluvias de ideas, vamos a ir comenzando a ir seleccionando cuáles son las que al final están directamente ligadas o asociadas al problema o a la causa raíz. ¿Ok? Entonces, pero antes, un poquito para poder aclarar cuáles son algunos de los elementos que constituyen esta metodología de Ishikawa de la espina de pescado. Esta se agrupa en 5 aspectos. El primer aspecto es el método. Partimos de el procedimiento de trabajo, el instructivo, el estándar, ¿no? Que nosotros tenemos. Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros tenemos que ver e identificar, pues, cuáles son las causas que conllevaron al accidente. Probablemente no hubo una correcta difusión, al personal no se le explicó de manera correcta, etcétera, etcétera. Y luego, la segunda parte es ya lo que está directamente ligado con la persona. El aspecto humano, cuál es el tema de la situación anímica, si es que esta persona tenía algún tipo de problema físico o por ahí un problema psicosocial, no sé, de que no tenía la capacidad de poder discernir o entender las cosas que uno le estaba explicando, porque hay personas que por más que tú les expliques, muchas veces pues no tienen el potencial para poder esto, determinar pues estos temas, ¿no? Y hay que buscar, sí, efectivamente, las diversas herramientas, ¿no? Para buscar una alternativa para que el trabajador pues tenga claro cómo se deben de hacer las cosas. Bueno, ahí hay otros factores, el tema de cuánto tiempo el trabajador está ligado al trabajo, cuánto tiempo ya viene trabajando en la organización, cuáles son los elementos de formación, ¿no? Ahí un poco sale a la luz el tema del programa de mantenimiento, perdón, el programa anual de capacitaciones, ¿no? Este, cuáles son los temas con los que nosotros vamos a, de acuerdo a tu programa anual y de acuerdo a tu puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que se le va a explicar? ¿Qué temas son los que se le van a ir entrenando? Por mencionar algunos. El tema de materiales, bueno, cuáles son los EPPs que utilizaban en el momento, ¿no? El tema de productos o sustancias peligrosas con las que probablemente el trabajador estaba operando. Y lo otro tiene que ver con el medio ambiente y las condiciones que favorecieron a que se dé el accidente de trabajo. Y finalmente, tiene que ver con el tema de la máquina, ¿no? El equipo, la instalación, ¿no? Factores que durante el proceso pueden haber sufrido algún tipo de variación. Por ahí, no sé, inhabilitaron algún dispositivo de bloqueo o puentearon algún equipo, el equipo no contaba con alguna guarda o algún elemento de protección, no lo sé, ¿no? Todo eso es parte de la metodología y del análisis que están directamente, pues, englobados en estos 5 aspectos importantes. El método, la persona, el material, el medio ambiente y la maquinaria, el equipo, etcétera. Como habíamos comentado, esta metodología de investigación o de brainstorming, ¿no? O lluvia de ideas, justamente es utilizada con la finalidad de poder crear diversas alternativas, ¿no? En un corto plazo. Y ahí, como podemos ver en la grafiquita, es que nosotros vamos a ir agrupando las ideas de acuerdo a lo que hemos, y luego posterior es que vamos a irlas clasificando, ¿no? Aquí la metodología ustedes pueden utilizar, yo por mencionar algún ejemplo, con los POSIT vamos lanzando diversas ideas y vamos a irlas agrupando, las vamos a ir seleccionando y a partir de ahí, ya con los elementos o con las metodologías de investigación, vamos a ir poco a poco estructurando, ¿no? Esta metodología. Todos deben de concordar con la idea, al final, todos tenemos que llegar siempre a un mismo consenso. Por eso que siempre cuando vamos a hacer este proceso de investigación, ¿no? Con los miembros del comité, siempre tiene que haber la parte técnica, la parte operativa o de producción, con la parte de la gerencia, ¿no? Para poder ver todo el tema de la gestión,
todo el manejo, los recursos, el cumplimiento de todo lo que hemos estado hablando, los mantenimientos preventivos, el tema de la elaboración de los estándares, de los procedimientos, que se cumplan los programas de capacitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que esta lluvia de ideas o brainstorming tiene que ser rápida y efectiva, ¿no? Palabras así concretas que salen a la luz y luego esto, pues poco a poco, como les había comentado, lo vamos a ir agrupando. Y luego a partir de ahí, como les había comentado, es que vamos a ir nosotros seleccionando por estas 5 procesos, ¿no? Como les había comentado, tema de materiales, persona, equipos, ¿no? Vamos a irlos asociando directamente. Y a partir de ahí es que nosotros vamos a ir ya relacionando una idea respecto a otra. O probablemente vamos a ir seleccionando o vamos a ir eliminando a aquellas que propiamente no están relacionadas o que no guardan ningún tipo de relación con la causa raíz. Bueno, a partir de este brainstorming es que se deben de seleccionar las causas que son factibles y poderlas ir colocando en este diagrama. Entonces, como vemos acá en la parte de abajo, vamos a ir colocando con unas flechitas. Aquí lo vamos a ver con un claro ejemplo, ¿no? De cómo es este análisis de investigación de la metodología de la espina de pescado o el método de Ishikawa. Entonces, como causa raíz, nosotros hemos determinado pues que hubo una herida contusa en la falange distal del tercer dedo de la mano izquierda. Entonces, luego de que nosotros hemos ido elaborando esta lluvia de ideas o brainstorming, ¿ok? Vamos a ir poco a poco asociando, como hemos visto en las gráficas anteriores, ¿no? Y cómo podemos interrelacionarlas. En el caso de métodos y procedimientos, se determinó pues que no se cumple con el procedimiento del uso adecuado de las herramientas manuales. Luego de ahí hay otras que están ligadas a todo el tema que tiene que ver con los métodos y procedimientos, ¿no? Como el intento incorrecto de avanzar la tarea. Obviamente que cuando nosotros vamos a ir disgregando las distintas ideas, a partir de ahí vamos a sacar una idea principal. Y producto de estas es que nosotros vamos a establecer qué cosa? Las acciones o las medidas de control, ¿no? Justamente para evitar, como hemos puesto como ejemplo, que vuelva a ocurrir una herida en el tercer dedo de la mano izquierda. Probablemente en el tema de máquinas y equipos no había algo que estaba directamente ligado, ¿no? A esa parte. Podemos sacar conclusiones que no había nada. Pero cuando hablamos de la mano de obra o de la persona como tal, ahí tenemos varias posturas, ¿no? Varias hipótesis, ¿no? Una de ellas es la posición inadecuada para realizar la tarea, ¿no? Ahí probablemente se analizó y se vio que pues la práctica o la postura pues no era la más adecuada. La omisión de advertir el riesgo, por ahí no se le notificó, no estaba la señalización, no se le entrenó al personal, no habían los elementos necesarios y bueno, trajo como consecuencia esta mala práctica. Otro aspecto importante, el tema del liderazgo y la supervisión. Muchas veces cuando hacemos estos análisis, siempre este es uno de los puntos que sale, ¿no? El tema de la supervisión efectiva y el análisis. Oye, no había una persona encargada. Sí, pero es evidente pues que nosotros no vamos a estar parados como policías, ¿no? Haciendo o viendo pues que los trabajadores realicen la actividad de forma correcta, ¿no? Porque ya también es responsabilidad del trabajador que ellos lo hagan de manera correcta. Luego de ahí, el tema del medio ambiente y los materiales, ¿no? Como análisis o como idea principal, se sacó que no se cuenta con un material adecuado para la tarea. Entonces, a partir de ahí, se han ido sacando ciertas eh, hipótesis de cada uno de estos 5 puntos. Lo remarcado en rojito, pues son las 3 principales, que van a estar ligadas directamente con este accidente. Y así poco a poco es que vamos a ir sacando más conclusiones, ¿no? De esta hipótesis, de esta causa raíz. Y bueno, lo que trae como consecuencia es la determinación de estas medidas de control. Y a partir de estas medidas de control o de estas acciones correctivas, estas tienen que ser efectivas y se le tiene que dar un seguimiento
con el tiempo para poder verificar si es que éstas pues han dado frutos a esta implementación. Y finalmente, la tercera metodología de investigación de estos accidentes de trabajo es la de los 5 por qué. ¿Ok? Esta es la última que vamos a verificar. ¿En qué consiste esta metodología? Bueno, básicamente es una metodología simple, ¿no? Que debe de ser aplicada a accidentes de pequeña gravedad. Habíamos hablado que las dos primeras era de poco moderada gravedad. Y las otras metodologías que estábamos hablando ya eran a procesos un poquito más industrializados, un poquito más densos, ¿no? El tema de Taproot y de ICAM, ¿no? En industrias, no sé, petroleras, o en fábricas, temas industriales, donde hay equipos, tableros, muchas cosas que están directamente relacionadas. Ahora nos preguntamos, ¿por qué ocurrió 5 veces, no? Hasta que nosotros podamos determinar finalmente esta causa raíz. Y ahí lo vamos a ver a medida con un ejemplo. Normalmente preguntando 5 veces el por qué llegamos a la causa raíz, ¿no? Puede ser necesario en algunas ocasiones aumentar el número de veces en el que realizamos la pregunta. Vamos a hacer el análisis. Entonces acá nosotros hemos identificado el incidente, el accidente o la falla o la desviación. Y nos comenzamos a reformular 5 veces. A veces no necesariamente tenemos que forzar al análisis hasta la quinta pregunta. Probablemente en la tercera es que sale la pregunta, o mejor dicho, la causa raíz. Como habíamos mencionado, es recomendada para incidentes o accidentes de bajo riesgo, para describir el problema, nos permite identificar el modo falla y luego a partir de ahí se hacen las preguntas, ¿no? Nos reformulamos las preguntas. Aquí lo vamos a ver con un pequeño ejemplito. La máquina se detuvo mientras giraba. ¿Por qué se presentó esto? ¿O por qué acá nosotros, producto del análisis, determinamos que la máquina quemó un fusible? Ahora, ¿por qué se colocó el tamaño incorrecto de esta caja de fusibles? Porque probablemente el fusible era de un tamaño incorrecto. Pues el ingeniero lo puso ahí. ¿Pero por qué este ingeniero lo puso ahí? Porque el cuarto de suministros entregó un tamaño incorrecto. ¿Pero por qué el cuarto de suministros entregó el tamaño incorrecto? Porque el silo del inventario del stock estaba mal marcado. Entonces, como nos vamos dando cuenta, nosotros vamos presentando algunos hallazgos y que producto de estos hallazgos es que nosotros vamos reformulando el por qué sobre este hallazgo y nos vamos contestando, la máquina quemó el fusible. ¿Por qué quemó el fusible? Porque el fusible era del tamaño incorrecto. Y así sucesivamente, hasta lograr identificar, pues que efectivamente el silo del inventario del stock estaba mal marcado, mal identificado, ¿no? Y que bueno, generó pues un accidente o un incidente operativo. Bueno, parte de este proceso de metodologías de investigación he tratado de resumirlo de una manera más práctica, un poco para poder entender estos pequeños casitos. Y siempre importante, yo recalco y refuerzo esto, ¿no? Que la prevención que nosotros tengamos, la implementación que nosotros tengamos dentro de nuestro sistema de gestión, que realicemos buenos procesos de investigación con personal competente, personal técnico, que conozca de la operación, que conozca de los procesos y que estos vayan enlazados y ligados pues con la gente o con el personal que hace gestión, un poco como para poder orientar al personal hacia la mejora continua, ¿no? Y evitar pues que se presenten este tipo de eventos, ¿no? Dentro de las operaciones. Gracias. Hemos concluido el curso de investigación de accidentes e incidentes de trabajo.